Hermanos, damos gracias al Señor por la lectura del Santo Evangelio. Hemos confesado la fe también en el credo. Y ahora vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recordamos siempre en este día en el que celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como Dios encarnado, y ahora vamos a hablar un poco de eso en el sermón. Le ofrecemos a nuestro Señor Todopoderoso esta Santa Comunión, siempre para alabanza y gloria de su nombre, siempre celebrando este misterio de la encarnación y por supuesto la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y os animo a todos a tener siempre en oración a la Iglesia, al pueblo de Dios en toda la tierra, nuestros hermanos perseguidos especialmente. Pido oraciones también por los hermanos en Myanmar. Allí también nuestro hermano, el presbítero Titus, ¿no?, nos escribe siempre pidiendo oraciones por la obra allí, por los planes que tiene él para el servicio a Dios en este año, y también la persecución que sufren allí los hermanos, por manos también incluso de algunos grupos budistas, ¿no? Ellos tienen dificultades serias, ¿no?, para llevar el Evangelio. Estemos orando por él, por su familia y por las personas a las que él alcanza con el Evangelio y con el amor de Cristo en la caridad. Así que oremos por ellos. Oremos por los hermanos también en Filipinas, el obispo Anthony allí también, que tiene un gran trabajo con gente que está en mucha necesidad, con personas bastante pobres, así que oremos también por la iglesia allí en Filipinas. Y ya sabemos, en el África subsahariana y en diferentes lugares también de África y de Asia, la iglesia padece mucho, así que oremos y también hagamos todo lo que podamos por ellos, ¿no?, en misericordia y en caridad. De hecho, el día de hoy, la Epifanía, ¿no?, lo que vamos a ver hoy en la Escritura nos recuerda cómo el amor de Cristo alcanza a todas las naciones, ¿no? Y nosotros de esa misma manera debemos llevar el amor de Cristo a todas las naciones, ¿eh? En la Epifanía, en cierta manera, vienen de las naciones hacia Cristo para reconocerlo, pero para que ahora desde Cristo y desde la Iglesia nosotros salgamos también a todas las naciones. Acordaos también de orar por los hermanos que están enfermos o que están padeciendo. Nuestra hermana, la abuelita Candelaria, oremos también por Jim, su ánimo, su fortaleza, también por la catequesis con él. Oremos por Miguel en la residencia, por Luisa, Isabel, Manuel, y oremos por la situación también en este mundo, las guerras y todo lo que estamos viviendo, por la iglesia también en España y la situación tan complicada que se está viviendo en Europa, especialmente para la fe. Así que tengamos en cuenta todos estos motivos y también en nuestras oraciones y en nuestra memoria los hermanos que han partido ya a la presencia del Señor y el duelo también en sus familias. Así que con estos breves anuncios vamos a acercarnos a la palabra de Dios. También quería pedir oración por Antonio Garavito y su esposa. Él es también un ministro de Dios allí en Perú. Oremos por él, por su familia, por su servicio y su ministerio también allí en Perú. Un ministerio también complicado y es un hermano muy dedicado a la obra de Dios. Bien, habiendo terminado esto, vamos a acercarnos a la palabra de Dios pidiéndole al Señor que nos guíe. Señor, te bendecimos y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo, que nos dirija, Señor, a toda verdad, que ilumines nuestro entendimiento a tu palabra y dispongas nuestro corazón y nuestra voluntad para oír y obedecer tu palabra. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, que ya hemos proclamado en el Evangelio, capítulo 2, y nos dice San Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, hoy, hermanos, pues celebramos
la fiesta de la Epifanía, ¿no? Epifanía significa manifestación, ¿eh? Comúnmente en el mundo este día pues se conoce como los Reyes Magos, ¿no? El día de los Reyes, ¿no? Y ayer por la noche se ha celebrado la cabalgata de los Reyes, que es una celebración ya tradicional, cultural, pero que tristemente ha perdido la esencia de lo que se trata esta fiesta, ¿no? Como tristemente ha pasado con prácticamente todas las fiestas cristianas que ya se han mundanizado, ¿no? Y en la cultura se celebran realmente como una cosa folclórica, mundana y mezclada con una serie de incluso ritos paganos y visiones paganas que nada tienen que ver con la fe cristiana, ¿no? Ayer por la tarde me tocó ver tristemente en una cabalgata de los reyes, ¿no? Que iba desfilando un enorme ídolo de un Buda, ¿no? Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con los reyes que venían a adorar a Cristo, ¿no? En fin, lo que quiero es que nosotros centremos otra vez nuestra atención y por supuesto como iglesia, como cristianos, tenemos que volver siempre nuestra atención a la verdad de las Escrituras, volver a lo que el Señor nos ha traído y no dejarnos difuminar por lo que el mundo nos está vendiendo. El Evangelio de Mateo es el único que nos relata la visita de estos magos, de estos sabios que venían de Oriente y que después en la tradición cristiana se le van a identificar como reyes también, ¿no? Como personas de nobleza, de gran renombre. Pero el texto nos habla de unos magos, pero esta palabra magis que se utiliza aquí en el Evangelio no se refiere a lo que hoy en día pues entendemos como magos, ¿no? Hoy en día como magos entendemos o aquel que hace trucos de magia, ¿no? Para entretener a la gente, o también se puede referir a hechiceros, ¿no? Lo cual estaríamos hablando de un oficio pecaminoso y contrario a la palabra de Dios. Esta palabra, los magis, en el pensamiento hebreo y en la cultura, ¿no? del judaísmo del segundo templo y de todo el pensamiento judío, no se refiere a este tipo de magia, sino que se refiere realmente a aquellos que eran sacerdotes y sabios realmente astrólogos que provenían de Oriente, ¿no? Normalmente caldeos o babilonios, pero que a través de la astronomía, ¿no? Astronomía, no astrología, astronomía, ¿no? Ellos estudiaban los astros, ¿no? Y el movimiento de las estrellas, y a través de esto ejecutaban predicciones, eran realmente los científicos de la época, ¿no? Unos sacerdotes científicos, ¿no? Esa es la visión de ellos, estudiando los astros. Y como nosotros vemos ellos a través de la astronomía, perdón, a veces se me sale la astrología, astronomía, ¿no? Ellos estudiando las estrellas, fijémonos que ya desde el Génesis, el Señor cuando crea las lumbreras celestiales, Él dice, ¿no? En Génesis 1.14, ¿no? Hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, el Señor ha establecido el universo de tal forma y ha creado las estrellas y los astros para que sirvan de señales para diferentes cosas, ¿no? Como las estaciones, los días, los años, y sabemos que a través del estudio, como todas las culturas antiguas lo han hecho, estudiando el movimiento de los astros, se determinan muchísimas cosas de las que ocurren. Entonces, estos sabios astrónomos estudiosos que habían recibido de parte de Dios esa capacidad, habían sido guiados por el mismo Señor para que a través de una estrella ellos determinasen que en un lugar iba a nacer aquel que era el rey de los judíos y el rey de todas las naciones. Entonces, ¿qué estamos viendo ya de entrada aquí? Que Dios no se ha manifestado solamente a un pueblo, como al pueblo judío, ¿no? Que era el pueblo elegido por el cual vendría la salvación para toda la tierra. Recordemos que la historia de las Escrituras es la historia de la redención. El ser humano ha pecado contra Dios y se ha enemistado con Dios. Pero Dios ama tanto a este mundo que Él establece un plan de redención.
Dios establece un plan para rescatar este mundo, para redimirlo, liberarlo de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, para liberarlo del juicio y para poder otra vez ponerlo en relación consigo, es decir, unir otra vez al hombre con Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho desde el principio. Y esa salvación no es solamente para un pueblo, para un grupo, sino que a través de un grupo que fue la nación de Israel en el Antiguo Testamento, esa salvación tenía que llegar a todos los hombres. A todos los hombres. Y esa es la realidad de la Iglesia. Esa es la realidad de la Iglesia que lleva el Evangelio a todo pueblo y a toda nación. Y lo que vamos a ver en esta visita de los magos es justamente que el anuncio del nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías, del libertador, del Salvador, no era solamente para los judíos. Hasta este momento, ¿quiénes han rodeado el acontecimiento de Cristo? Lo han rodeado evidentemente sus padres, la Virgen María, San José como el padre adoptivo. Lo han rodeado también los pastores, que eran israelitas, ¿no? Eran del pueblo, de la nación elegida, que fueron a adorarle. Pero ahora van a venir estos magos, que ya no son judíos. Ellos vienen de las naciones, vienen de Oriente, son de los paganos, de los gentiles. Pero vienen de igual forma para adorar a este niño que ha nacido, porque van a reconocer en él al Salvador y desde él va a salir la luz para todo el mundo, para que el Evangelio sea predicado no solamente en Jerusalén, como les dice Jesús a sus discípulos, ya el resucitado, sino también en Judea, en Samaria y en toda la tierra. El Evangelio debe ser llevado desde Jerusalén hacia toda la tierra, llevando el anuncio a toda la tierra. Bien, entonces vemos que ya de entrada estos magos que vienen a Jerusalén buscando a Jesús, guiados por una estrella que obviamente Dios está moviendo, Dios a través de las señales en los cielos está dirigiendo a estos magos hacia Cristo. Esa estrella les está llevando a Cristo y ellos están siguiendo la voz de Dios. Fijaos cómo Dios se revela a las naciones, Dios se muestra a los hombres. ¿Para qué? Para llevarlos hacia Cristo. Por eso Dios nunca se ha dejado sin testimonio ni nunca se dejará sin testimonio. Dios sigue dando luz a las naciones. ¿Para qué? Para llevarles al Evangelio, para llevarles a los pies de Cristo. Y esto es lo que Dios hizo con esos magos. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, ellos ya están viniendo a adorar a ese rey. Ellos comprenden, por revelación divina, que ese rey es más que un rey humano. Que ese rey de los judíos es más que solamente el rey de los judíos, porque desde lejos vienen ellos a rendir su adoración a este rey que nacerá. Ahora veamos las reacciones que esto suscita. Primero tenemos al rey Herodes, ¿no? Que se turbó, nos dice versículo 3. Oyendo Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes estaba sumamente interesado en quién sería este niño. Y nos dice aquí que Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? Ya hemos visto en predicaciones anteriores el perfil de Herodes, ¿no? La crueldad de Herodes, la ambición de Herodes. Hemos visto que él, aunque era realmente un gran constructor, edificador, un hombre muy poderoso, con habilidades de
de dirección que eran pues notables, pero era un hombre terriblemente cruel y que por su propia ambición y por miedo a perder el poder fue capaz de asesinar a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? A su suegra, a muchísima gente del Sanedrín, porque los vio como quienes amenazaban su poder. Entonces, el amor al poder, al dinero, la codicia, la ambición de este hombre eran tremendas. Por supuesto, ¿por qué se turbó? Porque si vienen de Oriente anunciando que ha nacido el rey de los judíos, Herodes era el pseudo rey de los judíos. Entonces, Herodes sabía de las profecías acerca del Cristo y lo que él quería de inmediato era eliminarlo, ¿no? Por eso ya hemos visto que él desata la persecución y la matanza de los niños más adelante. Pero claro, él en este momento se turba, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Convocar a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, ¿no? Que son los saduceos, y a los escribas, a los doctores de la ley. ¿Para qué? Para preguntarles, ¿no? ¿Dónde iba a nacer el Cristo? ¿Qué es lo que quería Herodes? Rápidamente eliminarlo, ¿no? Eso es lo que él quería rápidamente. Fijaos la astucia de él, ¿no? Cuando vienen los magos preguntando, él primero lo que hace es convocar a los sacerdotes, ¿no? Convocar a los sacerdotes. Se llena de la información. Ellos le llevan a la profecía, a esta profecía que mostraba claramente que era Belén. Belén era el lugar donde había nacido el rey David y allí nacería también aquel que era el hijo de David, el Cristo, ¿verdad? Ese guiador que apacentará a su pueblo Israel. Entonces Herodes capta esta información. Ellos le refieren esta profecía de Miqueas, ¿no? Y luego de recibir esto, ¿ahora qué hace Herodes? Llama en secreto a los magos, ¿no? Los llama en secreto. Ya se aleja de los saduceos y tal, está planteando una estrategia, ¿no? Llama ahora a los magos y saca información de ellos también. ¿Cuándo apareció la estrella? ¿No? Versículo 7 dice, Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él está haciendo sus cálculos, ¿no? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Fijaos, ¿no? Toda la diligencia de Herodes, ¿no? Y vemos aquí su estrategia, su esfuerzo, su diligencia, pero para el mal. Qué triste cuando las personas utilizan sus capacidades, ¿no? Su inteligencia, los dones que Dios le da, pero los utilizan para mal. Lo que Herodes está buscando no es ir a adorar al Señor, es matarlo. Y evidentemente él les está mintiendo abiertamente, ¿no? Y los está mandando a ellos hacia Belén, porque es el lugar de la profecía, para que luego ellos le informen acerca de lo que han encontrado con el niño. Pero vemos que detrás de todo esto, la providencia divina es la que está dirigiendo estos caminos. Ahora, los reyes, habiendo salido, fijaos, versículo 9 nos dice, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los tres magos, estos tres sabios que venían de Oriente, pues salieron de entrevistarse con Herodes, ¿no? Y siguieron ese camino hacia Belén, y la estrella, una vez más, los iba guiando en el camino. Y la estrella se detuvo sobre aquel humilde lugar donde estaba el Señor Jesucristo, la Virgen y San José, en aquella humilde morada, en ese pesebre donde el Señor se encontraba seguramente, o ya en una humilde casita
de esa zona. Así que, guiados por la estrella, guiados por la luz de esa estrella, llegaron hacia ese lugar. Y aquí el texto nos da una expresión que en griego es muy redundante, ¿no? Nos dicen que al ver esa estrella que ya se detuvo, se regocijaron con muy grande gozo, ¿no? Es una expresión muy redundante y muy fuerte acerca de la inmensa alegría y gozo que ellos sintieron por haber llegado a aquel lugar donde estaba Cristo. Se llenaron de inmensa alegría, sintieron grandísimo gozo, ese gozo sobrenatural que da el Espíritu Santo. Y cuando entraron a esa casita, vieron, nos dice el texto, al niño con su madre. ¿Y cuál fue la reacción? Nos dice, y postrándose lo adoraron. Esta expresión en el griego también es bastante fuerte porque la palabra adorar en griego es la misma palabra o es lo mismo que postrarse, ¿no? Es decir, adorar, proscuneo, ¿no? Es realmente postrarse delante de alguien. Pero aquí nos dice postrándose lo adoraron, porque esa primera palabra realmente lo que significa es derrumbarse. Es una palabra fuerte que significa como caerse delante de alguien, ¿no? Eso significa que cuando ellos entraron a ese lugar se derrumbaron ante Cristo. Se derrumbaron, ¿no? No pudieron tenerse en pie. Se derrumbaron delante de Cristo y le adoraron. ¿Y cómo le adoraron, no? Ofreciéndole unos dones, ofreciéndole estos tres presentes. Y aquí vemos una adoración clarísima, ¿no? Vemos cómo estos sabios que venían del Oriente, repito, de otras culturas, paganos, pero que habían visto esa luz de la estrella que los llevaba hacia Cristo. Y cuando tienen el encuentro con Cristo, no tienen otra cosa más que hacer que derrumbarse delante de Él y adorarle. Y esa es la realidad del encuentro con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo y le comprendemos tal cual es, cuando comprendemos que Él es verdaderamente Dios hecho hombre, no tenemos otra opción más que derrumbarnos delante de Jesús, de adorarle y de entregarle nuestra propia vida. Estos presentes que le dan los magos son oro, incienso y mirra. Estos tres dones y estos tres regalos, ¿no? En medio del pensamiento del Antiguo Oriente, ¿no? y del pensamiento hebreo incluso, pueden tener más de un significado, pero la tradición de la Iglesia siempre lo ha entendido de esta manera, ¿no? Los padres decían esto. San Gregorio Magno, por ejemplo, decía, el oro corresponde al rey, el incienso formaba parte de los sacrificios que se hacían hacia Dios y la mirra sirve para embalsamar los cadáveres, ¿no? Y esto ya desde el escritor Orígenes, ¿no? De Alejandría y luego también San Agustín, ¿no? San Agustín también lo dice. El oro, se le ofrece el oro como a un gran rey. Se quema el incienso en su presencia como delante de Dios y se le ofrece la mirra como aquel que iba o que había de morir por la salvación de todos. Es decir, estos tres regalos tenían un sentido espiritualmente profundo. El oro corresponde a la realeza, ¿no? Y el oro es el regalo que se le da a un rey. Estos magos están reconociendo, al regalar este oro, al ofrecer este oro, están reconociendo el oficio real de Cristo, es decir, que Él es el ungido de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el Rey de Dios, y le ofrecen el oro como un regalo digno de ese reino. El incienso efectivamente ha sido parte de la liturgia en todos los tiempos. El incienso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta las visiones del Nuevo Testamento en el Apocalipsis. El incienso se ofrece a Dios como ese humo y olor, ese perfume agradable que sube delante de Dios con nuestras oraciones y nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios, que suba como un olor fragante con nuestras oraciones, ¿no? Entonces el incienso representa un acto de alabanza, de adoración a Dios que sube
como el incienso, como un olor agradable al Señor. Y la mirra, efectivamente, que se utilizaba como un aceite con el cual se embalsamaban los cuerpos, se ungían los cuerpos, preparándolos cuando habían muerto. Entonces, el incienso nos muestra que a Jesús se le adora y se le ofrece, ¿no?, la alabanza como el incienso que sube. Y eso es lo que los reyes están manifestando. Y la mirra nos mostraba claramente que este rey eterno y que es Dios hecho hombre, tenía que llegar a la cruz. Es decir, la mirra nos muestra que el propósito de que Jesucristo, siendo Dios eterno, se hiciese hombre, el propósito de que se hiciese hombre no era otro sino que fuese a la cruz, porque en la cruz Él traería la salvación al mundo. Jesús, que estaba allí como un bebé, estaba siendo ya ungido con la mirra, porque Él tendría que ir a la cruz por el precio de nuestros pecados, para traer la salvación y la redención a todos. Así que, fijaos, qué hermoso lo que nos hace ver aquí el Señor. Este niño pequeño, Jesucristo nuestro Señor, ya nos está mostrando que sin su muerte no hay vida para nosotros. ¿Por qué celebramos la Epifanía? Porque justamente Epifanía, manifestación, significa esto. Que Jesús en este momento se manifiesta por primera vez y de forma clara a las naciones como el Salvador del mundo. Esta es la primera de sus epifanías. Hay otras epifanías a lo largo de su vida, pero esta es la primera. Ya como un bebé, el Evangelio se anuncia a las naciones con la visita de estos magos y la adoración de estos magos delante del Señor, que ellos caen delante de Él para adorarle, le da cumplimiento a todos esos oráculos mesiánicos, a las profecías mesiánicas que decía que de todas las naciones vendrían y adorarían al Señor, como hemos leído en el Salmo, que hemos proclamado aquí también en la liturgia y también en las profecías de Isaías. Isaías 49, 22 dice: así dijo Yahvé el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Yahvé, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Vendrán de las naciones para adorarte. ¿A quién? Al Cristo, al Señor. Finalmente, voy a terminar con el último versículo de Mateo, donde dice que los magos, después de haber tenido ese encuentro con Cristo y de haberle adorado, dice, siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos volvieron por otro camino porque ya un ángel les manifestó que Herodes lo que quería hacer era matar al niño. Y por ese motivo regresaron a su tierra por otro camino. Quiero terminar con una interpretación curiosa y alegórica que hace San Agustín de este versículo, pero que también nos lleva a profundizar un poco lo que significa el encuentro con Cristo. Fijaos lo que dice San Agustín. He aquí lo que significa el que aquellos magos no regresaron por donde habían venido. El cambio de camino es el cambio de vida. También para nosotros proclamaron los cielos la gloria de Dios. También a nosotros nos condujo a adorar a Cristo la refulgente verdad del Evangelio, como si fuera una estrella en el cielo. También nosotros hemos escuchado con oído creyente la profecía proclamada en el pueblo judío como testimonio de los judíos que no nos acompañan. También nosotros hemos honrado a Cristo Rey, sacerdote y muerto por nosotros, cual si le hubiésemos ofrecido oro, incienso y mirra. Solo queda
que para anunciarle a Él tomemos un nuevo camino y no regresemos por donde vinimos. Fijaos lo que dice San Agustín. Es decir, esta expresión de que ellos volvieron por el otro camino, él dice, alegóricamente significa que estos reyes no volvieron a hacer los mismos. Después de ese encuentro con Cristo, no volvieron a hacer más los mismos. Ellos se convirtieron enteramente a Cristo, se entregaron a Cristo y volvieron por otro camino. Ya no volvieron a andar por las mismas pisadas por las que andaron antes, sino que ahora caminan el camino de Cristo. Y lo que nos está diciendo San Agustín aquí es que el que se encuentra con Cristo y se entrega a Cristo, ya no vuelve a andar por sus mismos caminos, sino que ahora va a andar por los caminos de Cristo. Como dice San Juan, el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Entonces, amados hermanos, si nos hemos encontrado con Cristo, si le hemos reconocido como el Señor y le hemos ofrecido nuestra vida y nuestra adoración como estos magos, ahora ya no volvamos por el mismo camino. Andemos en el camino de la vida nueva. Sirvamos al Señor y anunciemos el Evangelio a las naciones, porque este Cristo ha nacido para salvación de todos aquellos que le reconocen como Señor y se entregan a Él. Oremos por las naciones, llevemos el Evangelio y caminemos el camino de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que con gozo celebremos hoy esta Santa Comunión de la Epifanía del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.